Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jonás contempló la conversión de la ciudad pecadora y con eso contempló la misericordia de Dios sobre todos los hombres y no lo podía soportar. Su teología era más cerrada que la misericordia del mismo Dios. No aceptaba a un Dios que contradijera lo que él creía. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. Partiremos tu pan, signo de comunión. Beberemos tu vino de amor. Y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía. Vamos a pedirle perdón humildemente al Señor por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre lleno de amor, que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos,
Perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte, y tú sabes que necesitamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. Cuando Dios vio todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró al Señor diciendo: «Ah, Señor, ¿no ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo». El Señor le respondió: «¿Te parece que tienes razón para enojarte?». Jonás salió de Nínive y se sentó al este de la ciudad. Allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte diciendo: «Prefiero morir antes que seguir viviendo». Dios le dijo a Jonás: «¿Te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino?». Y él le respondió: «Sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte». El Señor le replicó: «Tú te conmueves por ese ricino, que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado de una noche y en una noche se secó. Y yo no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad donde habitan más de 100,000 seres humanos que no saben distinguir el bien del mal y donde hay además una gran cantidad de animales». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres rico en misericordia, Señor. Tú eres rico en misericordia, Señor. Tú eres mi Dios. Ten piedad de mí, Señor, porque te invoco todo el día. Reconforta el ánimo de tu servidor, porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres rico en misericordia, Señor. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú eres rico en misericordia, Señor. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti,
y glorificarán tu nombre. Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú eres rico en misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso es entonces lo que estamos nosotros hoy reflexionando en este día, en este miércoles. La palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro y nos enseña aquí con la oración famosa, el Padre Nuestro. Antes de enseñarnos esta oración, primera cosita, queridos amigos, es mirar y saber dónde está Jesús. Jesús mismo estaba orando. Y cuando termina, viene el segundo paso, porque la oración quiere decir comunicación, quiere decir entrar en una sensibilidad profunda con Dios Padre. Y entonces, al acercarse uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Ore roñembo ecuaseabe, aroeshandereñembo eina upepe curiñan de Yara, a San Juan Bautista, a ore coí como parte, ¿verdad?, de su enseñanza, el saber rezar. Ya eso ya tenía un grupo de oración, ya gente que lleva. Amba enseñan de Yara de Jesucristo. Baisha la orembo emita, llevan baisha la roñembo evanabe y ore. Y aquí entonces Jesús dice, enseguida, ¿verdad? O sea, no pierde tiempo. Cuando ustedes recen, digan lo siguiente: Padre, santificado sea tu nombre. Primer elemento, queridos amigos, porque upeañan de la yejecaje, que el nombre de Dios sea santificado en medio de su pueblo. Y andigo entonces upea la yeyeurejina para que nuestra comunidad santifique el nombre de Dios, ame a Dios, entienda y sepa quién es Dios. Que venga tu reino, que venga tu reino, porque es el reino del Dios viviente, es el reino del Dios que se hace presente, que se encarna en medio de su pueblo. Que venga tu reino. Para que nuestros criterios y nuestros valores sean estos criterios y valores de la construcción del reino de Dios. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Mima orebe ñandillara, ore rouseteva, ¿verdad? Necesitamos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas porque también nosotros perdonamos. Perdona nuestras ofensas. Sine qua non pe ñandillara e ñande. Maíse la sine qua non upeandiga tuire hasa, apeandiga tuire ella. No. Hace parte esencial de todo movimiento humano, todo movimiento cristiano. Así que tenemos que entender cuando nos dice aquí, danos cada día nuestro pan cotidiano, porque tú perdonas nuestros pecados y porque admiras también nosotros
porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación. Queridos amigos, aquí también perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Esta es la fórmula de la vida cristiana. Para crear esta conciencia de una mentalidad nueva. Venga tu reino. ¿Verdad? El reino de Dios quiere decir eso, pensar con la cabecita de Dios, mirar con los ojos de Dios, oír con los oídos de Dios, hablar con los labios del Señor. Cada uno ya huerecó entonces, queridos amigos, algo importante y fundamental dentro de nuestra vida. Y eso es lo que hoy nosotros estamos realizando con la reflexión que hacemos de esta hermosa oración que el Señor nos regala. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Porque nosotros queremos alimentarnos. Y el pan celestial aquí significa el mismo Cristo. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados. Es decir, que a mí me llegue estilo y confesión. Y nadie ya pueda. ¿Por qué? Y porque, queridos amigos, desde aquí nosotros vamos a comenzar ahora a luchar en la construcción de nuestra propia vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra iglesia, para que bendiga el nombre del Señor en todos los momentos y ore siempre por un mundo mejor, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que cesen las situaciones que irritan las relaciones entre padres e hijos, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por todos nosotros, para que sepamos dirigirnos a Dios y descubramos siempre su bondad, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta si volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros a una, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y Rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que esta comunión, Señor, sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti, y nos transforme en tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, María Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bajo tu manto no tengo miedo.